Vamos allá con la presentación de la lectura que nos toca para esta ocasión, que es el libro de Oseas. Intentaré ser lo más conciso posible, no liarme con cosas que ya hemos visto en otras ocasiones, no complicarlo demasiado. Así que vamos allá, comenzamos como siempre con esta imagen de nuestra Madre, la Santísima Virgen, nos acogemos a ella para que nos ilumine, para ser capaces de recibir y de abrirnos a la gracia del Espíritu a través de la palabra del Señor. Pues tenemos a nuestro profeta, el profeta que nos corresponde en esta semana, el profeta Oseas. Antes de nada, dentro de este ámbito profético en el Antiguo Testamento, vamos a recordar simplemente esa diferencia que había entre los profetas mayores y los profetas menores. Profetas mayores, estos 4 profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, pues estos 13. El primero que aparece es el que nos corresponde en esta ocasión, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruc. La diferencia entre los mayores y los menores no es una diferencia de peso o de importancia en su profecía, sino que es simplemente una cuestión de longitud del texto. Los 4 profetas mayores tienen unos textos mucho más extensos que los profetas menores. Dentro de los menores, evidentemente, hay diferencia. La profecía de Oseas no es de las más breves, hay otras que son mucho más breves, algunas incluso muy cortitas. Bueno, pues como vemos entonces, el profeta Oseas entra dentro de este grupo de los profetas menores y es el primero que aparece en la Biblia. Como cosa destacable, pues tiene su importancia el nombre, porque Oseas viene de la misma raíz que Josué y que Jesús, es decir, el nombre Oseas en sí significa Dios salva. Y es bonito porque realmente es lo que manifiesta el Señor a través de Oseas, esa salvación que nos muestra el Señor y que nos promete después de los momentos de prueba, siempre y cuando nosotros seamos capaces de hacer su voluntad. Bueno, vamos a entrar ahora en ver un poquito el contexto en el que se desarrolla esta profecía de este personaje, porque es muy importante para entender mejor el mensaje que el Señor manifestaba al pueblo de Israel en ese momento y que nos manifiesta cada uno de nosotros en nuestro momento actual, viendo el contexto en el cual en ese momento concreto se daba esta palabra de Dios. Ya digamos que nos lo contextualiza ese primer versículo dentro de la profecía, que dice así: palabra del Señor dirigida a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Ocías, Jotam, Ahaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Aquí se nos muestra claramente en qué momento histórico estamos. Este momento histórico es el siglo VIII a.C. y Oseas en concreto es un profeta del Reino del Norte. Vamos a ver un poquito, recordar un poquito muy básicamente esto del Reino del Norte, Reino del Sur. Estaba en el Reino del Norte y profetiza en el Reino del Norte, es decir, profetiza bajo el reinado de este Jeroboam, rey de Israel. Vamos a recordar simplemente un poco cómo se llega a este momento de estos 2 reinos. En un principio, en el siglo X a.C., teníamos a ese reino unido de Israel, un reino único que estaba conformado por esa unión entre las 12 tribus. Con Josué, recordamos, siglo X a.C., ya se empiezan a unificar esas tribus, pero no es esa unificación plena hasta que llega el rey David. Con el rey David es cuando se llega a ese momento tan especial para el pueblo de Israel, porque están unidos bajo este rey que tiene un carácter muy especial. Bueno, pues será con su hijo, el rey Salomón, como será en ese momento cuando llegue a su máximo apogeo y su máxima extensión territorial este reino unificado. El problema vendrá cuando fallezca Salomón, porque recordamos muy por alto cómo hay un conflicto entre las tribus del norte, todas las tribus de la zona norte, y las tribus del sur, básicamente Judá, Simeón y Benjamín, que, claro, la corte estaba en Jerusalén. Con el rey Salomón, digamos que todos los impuestos que cargaba a las tribus del norte iban a parar a la corte, a engrandecer el palacio del rey Salomón, a engrandecer también el templo, pues básicamente a Jerusalén.
Esto digamos que crea bastantes conflictos en el norte. Crea muchas diferencias con la corte, precisamente por eso, porque ven que todo el dinero, todos los bienes que ellos van adquiriendo, bueno, pues van a parar a en sí la tribu de Judá, porque David y Salomón eran de la tribu de Judá. De esa manera, cuando fallece Salomón y sube al trono su hijo Roboam, las tribus del norte le piden que rebaje los impuestos, pero Roboam, en vez de rebajarlos, lo que hace es gravarlos aún más, con lo cual llega un momento en el cual estas tribus del norte deciden escindirse y crear un reino independiente. De esa manera llegamos, pues ya entrando en el siglo IX, a este reino dividido. Esos dos reinos, el reino de Israel o reino del norte y el reino de Judá o reino del sur. La capital del reino del sur pues será Jerusalén. La capital del reino del norte al final se conformará en Samaria. Aquí tenemos todos puntos, Dan y Betel, que es lo que vamos a ver ahora. Recordamos un poco la importancia de esos dos lugares. Esto se debe a que en el reino del norte el que sube al trono será Jeroboam. Jeroboam de primeras, el problema que tiene es que él no era de dinastía davídica. Digamos que no era un rey legítimo de por sí, no había sido un rey ungido por Dios, por la voluntad de Dios, pero sin embargo es el elegido. Él de por sí en origen era simplemente un funcionario del rey Salomón y el pueblo, estas tribus del norte, le eligen como gobernante. Él evidentemente tiene el peligro, tiene el riesgo de que todo gira o sigue girando en torno a Jerusalén porque ahí está el templo y todos los judíos por mandato divino tienen que ir al templo de Jerusalén todos los años en ciertas ocasiones, con lo cual digamos que el poder seguía estando en el reino de Judá. Él lo que decide entonces es llevar a cabo algo que es, bueno, totalmente contrario a la voluntad de Dios y es lo que se manifiesta en esos dos lugares y que se muestra claramente en esta imagen con estos dos becerros de oro. Y aparece en el primer libro de Reyes. Tras pedir consejo, el rey, este rey Jeroboam, fundió 2 becerros de oro y dijo al pueblo: «Basta ya de subir a Jerusalén, este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto». E instaló uno en Betel y otro en Dan. Lo que hace este rey Jeroboam es instalar estos 2 becerros de oro en estos 2 lugares que estaban justamente en las 2 puntas del reino del norte, Dan y Betel, para que todos los israelitas, los del reino del norte, pudieran ir a adorar a Yahvé, pero representado con estos becerros de oro en estos 2 lugares. Esto evidentemente es muy escandaloso porque en el fondo es, bueno, claramente una idolatría. Están adorando supuestamente a Yahvé, pero representado con este becerro de oro que era la representación propia de estos pueblos cananeos al dios Baal, el dios de la tierra. El rey que nos encontramos en el tiempo de Oseas, ya hemos pasado este siglo X y comienzo del siglo IX, hemos pasado ya al siglo VIII, como vemos aquí, no es este Jeroboam I, sino que es Jeroboam II. Y nos aparece ciertos datos en relación a este Jeroboam en el segundo libro de Reyes. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, y reinó 41 años. Hizo el mal a los ojos del Señor, no se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, con los que había hecho pecar a Israel. Él restableció las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba. Bueno, por un lado vemos que es otro Jeroboam, como decíamos. El primero era Jeroboam, hijo de Joás, Jeroboam I. Este es Jeroboam, hijo de Nebat, Jeroboam II, que reinará, como vemos, bastante más tarde, en el siglo VIII a.C. Lo que manifiesta la palabra de Dios, por un lado, es que hizo el mismo mal que había hecho el primer Jeroboam. No simplemente lo que hemos comentado, que él no era legítimo, no era un rey legítimo y que hubiera llevado a cabo esta muestra de idolatría, manifestando esa adoración a esos ídolos, sino que luego él creará toda una serie de santuarios en colinas, en montes, para facilitar también esa adoración a los israelitas sin tener que ir al templo de Jerusalén. Y luego, evidentemente, él desarrolla un sacerdocio totalmente ilegítimo, porque ningún sacerdote de origen levita, ningún sacerdote aaronita aceptaba ese culto idolátrico. Con lo cual, él lo que hace es instituir sacerdotes que no eran
de la tribu de Leví ni eran descendientes de Aarón, es decir, eran sacerdotes de las otras tribus, de las tribus del norte, que no tenían ninguna legitimidad, evidentemente, para tener ese cargo, ese orden sacerdotal. Bueno, pues todo esto era lo que había hecho ya Jeroboam I. Jeroboam II continúa con todo ello, con lo cual a nivel espiritual, a nivel moral, el pueblo este reino del norte estaba totalmente en decadencia. Sin embargo, a nivel económico, a nivel político, con este Jeroboam II hay un gran esplendor. Ellos consiguen, bueno, pues controlar todo el territorio, consiguen mantener fuera a, digamos, los pueblos enemigos, y esto también, digamos, que el pueblo de Israel lo ve como que han sido agraciados por Dios, que todo esto que ellos llevan a cabo, todo ese ritual que llevan a cabo es del agrado de Dios, y por eso Dios les bendice con estos años de bonanza. En concreto, ya no solo está en este momento profetizando Oseas, que es lo que vamos a ver, sino que también es contemporáneo de Oseas el profeta Amós. Curiosamente, este profeta Amós no es del Reino del Norte, él era originario del Reino del Sur, del territorio de Judá, él era cultivador de higos en el desierto, pero sin embargo Dios le manifiesta que tiene que ir al Reino del Norte para profetizar y para advertir al pueblo del peligro que les acecha, si continúan con esa actitud. De esa manera hay un gran paralelismo entre lo que manifiesta Amós y lo que manifiesta Oseas. En concreto, en la profecía de Amós nos aparece en el capítulo 6. Los que os regocijáis por naderías, los que decís, ¿no es por nuestra fuerza como hemos conquistado Carnaim? Pues mirad que yo suscitaré contra vosotros, casa de Israel, oráculo del Señor, Dios de los ejércitos, una nación para que os oprima, desde la entrada de Hamat hasta el torrente de la Araba. Bueno, lo que decíamos antes. Aquí Amós lo que profetiza, lo que manifiesta el Señor a través de Amós, es eso, que no es por sus fuerzas, por sus méritos, el hecho de que ellos tengan esa bonanza económica y esa seguridad política, esa estabilidad, sino que eso es, digamos, simplemente pues un estado temporal, pero que si continúan con esa actitud va a haber eso, una nación que al final les va a arrasar. Esa nación, ya Oseas y Amós están profetizando que va a ser el imperio asirio que está en ese momento en crecimiento. Sigue diciendo este profeta Amós: los que se acuestan en lechos de marfil, se echan en divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo, los que canturrean al son del arpa y se inventan, como si fueran David, instrumentos de música, los que beben vino en cálices y se ungen con los primeros ungüentos, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso ahora irán al cautiverio los primeros entre los cautivos, y se acabará la orgía de los corruptos. Aquí Amós el Señor a través de Amós lo que manifiesta es eso, ese igualarse al rey David, cuando ellos directamente, estos reyes del reino de Israel, no son legítimos. Dios no desea que ellos sean los reyes, y eso se ve claramente también en esa corrupción que hay, en ese tratar de vivir bien, de disfrutar de la vida de esta corte, al margen de lo que está sufriendo, de la opresión que sufre el pueblo humilde. Y también nos habla aquí el Señor de ese no afligirse por la ruina de José. Estamos en un momento en el cual ya se empieza a ver esa decadencia también a nivel político, y hay una serie de tribus, los descendientes de José, que eran pues Zabulón y Neftali, estas dos tribus, que están ya sufriendo las consecuencias del poder de estos pueblos extranjeros, mientras que hay otras tribus, como en este caso vamos a ver que es Efraín, que era la tribu en la cual pues estaba, digamos, la corte del norte. Esta tribu se sigue manteniendo, pero se sigue manteniendo muy por los pelos y muy temporalmente. Continúa diciendo el Señor a través del profeta Amós: porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme a mí y vivid, pero no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis por Berseba, que Gilgal irá cautiva y Betel será aniquilada. Lo que decíamos, son estos santuarios, teníamos Dan, teníamos Betel, con ese becerro de oro, y teníamos todos esos santuarios que había mandado construir en los altozanos, en las colinas. El Señor lo deja muy claro: buscadme a mí para poder vivir, para tener vida. No busquéis esas seguridades que son falsas seguridades en esos ídolos paganos. Bueno, lo que decíamos, es el momento, este
comienzo del siglo VIII, cuando este reino de Asiria empieza a adquirir mucho más poder y se va a comenzar a extender hacia Mesopotamia y hacia todo lo que es, por el creciente fértil, la costa del Mediterráneo, y llegará a dominar incluso Egipto. Es un reino, es un comienzo de imperio que se caracteriza por su agresividad. Por un lado, ellos tratan de arrasar absolutamente con todo lo que van conquistando, y otra cuestión muy importante es que lo que hacen es deportar a la población. Deportan a la población para debilitar a estos reinos que ellos van conquistando. Es una estrategia muy inteligente, pero evidentemente tremendamente agresiva. De esa manera ellos irán conquistando toda esa zona que estamos viendo. En principio el Reino del Norte ya comienza esa crisis política que comentábamos y irá perdiendo terreno, se irá reduciendo, cada una de las tribus irán perdiendo su terreno hasta que al final se mantenga solo el territorio de Efraín, que es lo que se va a ver muy claramente en la profecía de Oseas. El Señor a través de Oseas continuamente está arremetiendo contra Efraín. No arremete contra el pueblo del norte tan directamente, sino contra Efraín, porque llega un momento en el cual es el territorio que se mantiene, pero se mantiene de todas formas como territorio vasallo de Asiria. Y al final terminará cayendo este territorio de Efraín y esta capital, Samaria, en el año 722, que es lo que vemos en esta imagen, esa representación de esa caída de Samaria a manos de los asirios, con la deportación de una buena parte de su población a territorio extranjero. Así ya nos centramos ahora en Oseas, hemos visto ese paralelismo con el profeta Amós, que es contemporáneo, pero Oseas ya lo que manifiesta es eso, o el Señor a través de Oseas. Yo soy como tiña para Efraín, como podredumbre para la casa de Judá. Efraín ha visto su enfermedad y Judá su úlcera. Y así Efraín se dirigió a Asiria y envió un mensaje al gran rey, pero éste no puede sanaros ni curar vuestra llaga. Como vemos, el Señor se duele por eso, porque Él Dios experimenta que Él, tanto para Efraín como para Judá, también evidentemente critica la situación de Judá, que no era tan grave como la del Reino del Norte, pero tampoco era maravillosa, ni mucho menos, el hecho de que ellos, tanto los del norte como los del sur, ven a Dios como algo molesto, como una tiña, como una podredumbre, algo que a ellos les molesta. Ellos tienen esa tentación continua de aliarse con los pueblos extranjeros en vez de tratar de buscar esa seguridad en su relación con Dios. De esa manera, aquí ya lo muestra muy claramente a través del profeta Oseas, cómo Efraín se dirigirá a Siria para solicitar esa alianza y evitar esa invasión. Sigue diciendo: Efraín es como una paloma, ingenua y sin cordura. Invoca en Egipto, acuden a Asiria. Y es también esa circunstancia de que dentro del Reino del Norte, según en qué ámbitos, algunos veían más viable aliarse con Asiria, otros, sin embargo, veían ya inminente esa invasión y veían más viable tratar de aliarse con Egipto y, aunando fuerzas, intentar luchar con Egipto contra los asirios. De esa manera estaban continuamente en esa tesitura de si aliarse con Egipto o aliarse con Asiria, que sería lo más conveniente, y en todo momento olvidándose de esa alianza eterna que Dios les había manifestado y de buscar esa seguridad en esa relación con Dios. De esa manera se muestra muy claramente en la palabra de Dios esas alianzas que hacen tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur. En este caso vemos en 2 Reyes capítulo 15 una de las alianzas que llevará a cabo el Reino de Israel con el Imperio Asirio. En aquel tiempo, Pul, rey de Asiria, invadió el país, pero Menachem entregó a Pul 1000 talentos de plata para que le prestase ayuda, consolidando el poder real en su mano. Menachem, el rey de Israel en ese momento, sacó el dinero mediante impuestos sobre Israel y todos los pudientes fueron obligados a entregar al rey de Asiria 50 siclos de plata por cabeza, es decir, recaudar impuestos para tratar de ganarse al imperio asirio, para que no les conquistaran. Pero de la misma manera también se manifiesta como el reino de Judá llevaba a cabo también alianzas con Asiria. De esa manera también en 2 Reyes capítulo 16 nos muestra: Ahaz envió mensajeros a Teglat-Falásar o Tiglat-Pileser, que es también como aparece en otros libros históricos, rey de Asiria, diciendo: soy servidor tuyo e hijo tuyo. Emprende una campaña y líbrame de las manos del rey de Siria y del rey de Israel, que se están alzando contra mí.
Ahaz tomó la plata y el oro que se encontraba en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y lo envió como regalo al rey de Asiria. Vemos aquí que incluso, aún con más gravedad, este rey Ahaz, rey de Judá, lo que hace es incluso tomar la plata y el oro del templo, o sea que estaba ofrecido a Dios, para pagar esa tasa al emperador de Asiria, a Tiglat-Falásar o Tiglat-Pileser, para que les defendiera contra el rey de Siria y la alianza que había hecho con el rey de Israel, el reino del norte, para atacar al reino de Judá. Bueno, pues hasta ese extremo llegaban en esas diferencias entre estos dos reinos. En vez de aliarse entre ellos dos, los israelitas y los de Judá, para, con la alianza también con Dios, intentar luchar con esa gracia de Dios para defenderse de los pueblos extranjeros, preferían atacarse unos a otros y aliarse con las potencias extranjeras. Decía el Señor a través de Oseas: ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz. Es ese lamento de Dios que manifiesta ese profundo amor, ese profundo cariño que siente hacia el pueblo de Israel y Judá, entendemos, como si fuera su hijo amado, pero se lamenta por eso, por esa falta de amor que tiene el pueblo hacia Dios y entre sí, y lo compara con ese rocío, ¿no? que directamente en cuanto aparece esa luz del sol se desaparece, directamente se evade. De esa manera él recordaba esos mandamientos tallados sobre piedra, recordaba esas palabras continuas a través de toda una serie de profetas anteriores, pero que de ninguna manera, ni por mucho que Yahvé, que Dios intentara alcanzar esos corazones, no ve la manera de que esos corazones se abran a él y que entiendan que realmente él, Yahvé, Dios, y el amor de Dios y esa unión entre ellos será la única manera de poder salvarse de estas invasiones. Y continúa con ese impactante versículo 6 en este capítulo 6. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Bueno, estas palabras tan impactantes de esa misericordia que el Señor manifiesta continuamente hacia el pueblo y es lo que desea que el pueblo también tenga entre sí, y esencialmente para alcanzar esa misericordia, esa necesidad de conocer a Dios, de ser conscientes de que necesitan conocer a Dios, de saber quién es realmente Dios, porque será la única manera en la cual puedan confiar en Él. Este versículo, el versículo 6 del capítulo 6, es un versículo de por sí muy, muy impactante y se manifiesta muy claramente incluso en los evangelios, porque el Señor en toda una serie de ocasiones recurre y recuerda a este pasaje, este versículo de Oseas, y de esa manera lo citan claramente los evangelistas. Aquí aparece, por ejemplo, en dos capítulos de Mateo, cómo San Mateo cita estas dos ocasiones en las cuales el Señor recordaba esa profecía de Oseas y lo aplica de esta manera. En el capítulo 9 decía el Señor: andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en el capítulo 12, si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Aquí se manifiesta en esas palabras del Señor cómo recuerda eso mismo que él manifestaba a través del profeta Oseas en esa circunstancia histórica, esa necesidad de descubrir esa misericordia de Dios para ser capaces también de aplicarla en nuestras vidas. Nos quedamos con esta cita en concreto ahora para terminar este primer vídeo y luego ya a continuación pasaremos ya al siguiente vídeo donde desarrollaremos un poquito más el contenido de esta profecía de Oseas.